parte de mí. Yo le digo mis pedacitos. Entonces yo creo que una de las creaciones más maravillosas que hizo el Señor es la mujer. Con el respeto de los caballeros que tenemos aquí asistiendo colados, infiltrados. Entonces yo empecé a darle gracias al Señor por esa bendición. Y ya entonces, pues amé el ser mujer. Pero hoy el Señor me dio una palabra que, como yo siempre digo, primero empieza conmigo. Y el Señor hoy te dice: suelta el cántaro. Suelta el cántaro. Y vamos a ver por qué el Señor hoy nos dice: suelta el cántaro. Entonces vas a pasar a Juan 4, del 7 al 19. Vamos a ver de qué trata esta palabra. Y vamos a entender por qué tú y yo nos conviene soltar el cántaro. Y dice así: llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. Le dice entonces la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no comparten, ¿vale? Eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? Entonces, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dice: Señor, ni vasija tienes y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que vuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga a sacar. Le dice: ve, llama a tu marido y regresa acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dice: bien dijiste, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Le dice la mujer: Señor, estoy viendo que tú eres profeta. Y yo quiero pasar al 28. Y dice así: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dice a los hombres: venid, ve a un hombre que me dijo todo lo que hice. ¿No será este el ungido? Y salieron de la ciudad y fueron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, pero come. Pero él les dijo: yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis. Se decían entonces los discípulos unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Le dice Jesús: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Aleluya. Damos gracias al Señor en esta noche. Y yo te voy a decir, mujer, hoy suelta el cántaro, suelta el cántaro, suelta el cántaro. Nos vamos a dar cuenta. Jesús dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. Judíos y samaritanos no se mezclaban. Había una parte geográficamente donde ellos daban la vuelta, les salía más lejos, pero no tenían que pasar por Samaria. Sin embargo, Jesús provocó pasar por Samaria. Pero una cosa que me llama mucho la atención es que él fue a la hora sexta. Cuando hablamos de la hora sexta, estamos hablando del mediodía hasta las 3 de la tarde más o menos. En la hora donde ya se supone que no haya nadie. Entonces esta mujer que registra la palabra, que no tenía un solo marido, sino 5 y quién sabe cuántos, no era una mujer digna. Entonces, eso lo digo yo, quizá ella iba a esa hora porque ya ahí no había nadie. Y así ella no se veía expuesta. Y
no sentí ese rechazo de cuando la gente ve, mira, viene ella, y cómo es que ella está aquí en medio nuestro, porque era bien crudo, era bien duro. En aquellos tiempos, cuando tú no estabas como tenías que estar, te lo hacían sentir, te lo hacían saber y te lo hacían sentir también, y ponían moña para que uno se sintiera mal. Sin embargo, Jesús estaba esperando a esta mujer. Jesús provocó un encuentro con esa mujer. Y yo creo que el Señor hoy ha provocado un encuentro con nosotros en este día. Y algo el Señor va a seguir haciendo, porque yo me atrevo a decir que ya empezó. Entonces dice que Jesús empieza a conversar con esta mujer, algo que no es común, mucho menos en Jesús. Jesús aborda a esta mujer. Y ya leímos en la palabra y vemos cómo Él le dice a esta mujer y empieza a hablar con ella. Y hablan del pozo, y hablan del agua. Y ella le dice, pero ¿de qué tú estás hablando si tú ni siquiera un cubo tienes? Y Él le dice, si tú supieras con quién tú estás hablando, si tú supieras que yo puedo darte de beber del agua que no se gasta. Y ella se queda mirándolo, eso lo leímos en la palabra. Imagino yo que ella decía, pero volví y lo miraba, le decía, pero no tiene cubo, no tiene nada, pero aparte, judío, ¿qué hace este hombre aquí? Sin embargo, él sigue hablando con ella. Y en ese conversatorio, ella le hace preguntas. Y él le contesta, es que si tú pruebas de mí, de tu interior correrán ríos de agua viva y tú nunca tendrás más sed. Obviamente estaba hablando un hombre, una mujer en lo natural y un hombre en el espíritu, porque Jesús se movía en el espíritu y por eso ella no podía entender lo que él le estaba diciendo. Y ella en su mente finita diría, pero ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que primero me intersecta? Vengo a esta hora, me intersecta y aparte de eso me aborda, siendo judío. Porque Jesús rompió todas las reglas. Porque Jesús, donde llegaba, rompía los esquemas. Y algo que me impresiona, provocaba cosas. A unos les gustaba, se sentían a gusto, pero a otros les molestaba. Donde quiera que Jesús llegaba, algo pasaba. Porque Jesús cambia la atmósfera, donde quiera que llegaba, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, que esta mujer no solamente se quedaba impresionando mirando a Jesús, sino varias cosas yo puedo puntualizar aquí. A Jesús le era necesario pasar por Samaria porque había programado ya un encuentro. ¿Ustedes se acuerdan el encuentro que tuvo Moisés en la zarza? Como que se me parece que cuando Jesús quiere tener un encuentro contigo, Él lo provoca. Amén. Él lo hace como Él quiere. Esta mujer jamás imaginó que este encuentro le iba a cambiar la vida. Una mujer rechazada, una mujer que ni la miraban por su condición. Pero algo que a esta mujer le impresionó fue que aparte de él decirle que si ella bebía de él, ella no iba a tener sed jamás, le dijo algo muy íntimo, que ella entendía que él no debía saberlo. Y hasta le dice, ¿tú cómo que eres profeta? Porque tú me estás diciendo algo que no todo el mundo sabe. Creer a ella, pero Jesús podía ver lo que había. Jesús sabía quién era ella. Jesús la conocía, porque desde el vientre de su madre fue formada y desde el vientre de su madre fue escogida. Y hoy tú y yo hablamos de la samaritana gracias al Señor, porque muchas veces si nosotros nos ponemos en el lugar de la samaritana, quizás aquí hay mujeres que se sienten rechazadas, quizás aquí hay mujeres que tuvieron una vida antes de venir aquí y cuando vinimos al Cristo de la gloria, que tuvimos ese encuentro, Él nos limpió. Amén. Él restauró nuestras vidas. Y dice la palabra que hasta un hombre nuevo nos dio. Pero hay otra cosa que de esta mujer me llama la atención. Que ella no se quedó con eso ella sola.
En ella había como un soltar y así lo hizo. Dice que mientras hablaba con él y pasaban todas esas cosas, en ella había un anhelo y un deseo de salir afuera a decir lo que estaba pasando. Pero hubo un momento que hablaron de un ungido. Y ella le dice, cuidado si tú eres ungido. Cuidado si tú eres el Cristo que ha de venir. Yo estoy parafraseando. Y él le dice, si te digo que sí, que soy yo. Santo. Y yo me pregunto, trasladándome en ese tiempo, si me habría pasado a mí, yo no sé si yo lo habría creído. No sé si tú lo habrías creído. Si de repente un hombre se te para, acuérdate, judío, que no se supone que te aborde, que no se supone que hable con las mujeres. Entonces para colmo me dice que voy a beber del agua, que él puede darme del agua, no tiene cántaro, no tiene nada físico, no va al pozo, yo estoy cargando mi cántaro. Pero además me dice que va a saciar mi sed por la eternidad. Y aparte de eso, me pasó un rayo X. Porque le dijo que de qué marido tú hablas. Él le tiró, déjame ver qué ella dice. Él sabía lo que ella le iba a contar. Vete y dile a tu marido que venga contigo. Y ella, me imagino yo, que ella lo miró como quien dice, ¿a cuál? Entonces él le dijo, bien cierto, tú ni siquiera uno tienes no sé cuánto, y ni siquiera el que tiene es tuyo. Entonces esta mujer se sintió desarmada, se sintió violada, me imagino yo. Ella diría, pero ¿y este hombre? Pero dice que en un momento ella salió corriendo al pueblo a contar, señores, allá hay un hombre que me leyó. Ese tiene que ser hombre, porque me dijo toda mi vida. Pero mientras eso está aconteciendo con los samaritanos, ¿verdad? Los apóstoles llegan y ven a Jesús. Se encuentran extraño que Jesús esté hablando con una mujer porque no era su costumbre. Y mucho menos samaritano. Entonces yo me imagino a los apóstoles ahí, pero mira Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Y qué? Cuando se le acercan le dicen, Jesús, tú no tienes hambre. Dice, Rabí, tú no tienes hambre, ya comiste. Él le dice que de lo único que él se llena es de la voluntad del Padre. Y que hasta que la voluntad del Padre no se cumpla, él no va a estar tranquilo. Cuando los discípulos lo escuchan, dicen, pero ¿será que alguien le trajo comida? Porque señores, aún los discípulos que andaban con él, que fueron instruidos con él, fueron enseñados por él, todavía no pensaban como él. No podían discernir las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque estaban en un proceso de preparación. Y todavía no se le había dado la orden a que fueran destapados sus oídos y sus ojos para que puedan ver más profundamente. Hoy te quiero decir en eso hoy, que quizás estás pasando un proceso en tu vida y hay muchas cosas que nosotros quisiéramos como que ya, y ponerlo en microondas. Se ve rápido. Pero con el Señor no es así. En el Señor todo tiene su tiempo. Todo tiene su proceso. Amén. Sin embargo, este hombre tenía muy claro, Jesús sabía muy claro cuál era el plan de su Padre. Y me impresiona cómo él no viola los procedimientos. Él sabe cómo hacer cada cosa y cuándo hacerlo. Y yo me pregunto, ¿y a quién tenemos nosotros para que nos dirija? Para que nos enseñe. El Señor fue tan perfecto que nos dejó en medio nuestro al Consolador. Nos dejó al Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo nos advierta, nos dirija, hasta nos amoneste cuando sea necesario y nos diga cómo es la cosa. Para que esas cosas espirituales que nosotros no entendemos en nuestra mente finita, a través del Espíritu Santo nosotros podamos comprender
que el plan de Dios es bueno, agradable y perfecto para ti y para mí. Amén. Pero es necesario muchas veces que nosotros pasemos por lugares donde no queremos pasar. Amén. Hay gente que le llama prueba, hay gente que le llama desierto, hay gente que le llama no sé. Pero son esos lugares como uno guaya así, no le llamo desierto. Yo le llamaba desierto. Yo no quiero ir para allá. Jesús sabía que en ese lugar él era rechazado. Pero a mí me impresiona porque si usted sigue leyendo, usted sabe qué pasó. Que los mismos samaritanos le pidieron a Jesús, quédate. Y dice que Jesús se quedó por 2 días. La palabra no lo registra literal, pero yo me imagino todo lo que pasó en ese tiempo. 2 días con el maestro. Yo necesito una hora ya. Con una hora es suficiente. Sin embargo, esta mujer, señores, le cambió la vida. Ya dejó de ser lo que ella era. Ya la gente empezó a verla diferente, tan diferente que hoy tú y yo hablamos de ella. Amén. Esta es la palabra. Una prostituta. Una mujer que no tenía nada, que era buena para nada. Sin embargo, hoy todavía nosotros hablamos de ella. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con ella soltó el cántaro y dejó el cántaro, y por eso hoy yo le digo, suelta el cántaro. Amén. Porque muchas veces estamos pendientes a la agüita, el cántaro, espérate. Y mira nomás, le falta otro chino. Ocupados. Cuando hay otras cosas más importantes en las que tenemos que estar, más que preocupadas, ocupadas. Amén. Gracias, Señor. Dios está buscando hombres y mujeres de compromiso, hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio. Amén. Hombres y mujeres que se atrevan a pasar por Samaria. Amén. Aunque sean rechazadas, aunque sean marcadas, porque todo el que porta la gloria de Dios, créeme, pasa rechazo. Al principio la gente te mira raro y te critica. ¿Y esta quién es ahora? ¿Quién me sacó? ¿De dónde fue que María sacó? Después te observan y luego te imitan. Muchas veces en nosotros hay prejuicios y después nos vamos a los juicios. Pero viene un libertador y viene un Jesús y te da un encuentro donde tú tienes que soltar el cántaro. Porque muchas veces el cántaro no nos permite ver. Si ella estaba tan pendiente al agua y al cántaro que tenía el maestro enfrente. Señores, el maestro enfrente y ella el cántaro al lado. Es que el pozo es hondo y que no te veo cántaro. Y a veces así estamos cuando estamos en su presencia. Estamos en su presencia y el celular y el niño y la merienda y el colegio y el tren y llegó y no llegó. Porque no tenemos respeto al encuentro con el maestro. Y cuando nosotros cambiemos esa mentalidad, muchas cosas nos van a ser reveladas. Déjeme decirle que el Padre que está anhelado, que usted y yo entendamos, porque ya estamos viviendo los últimos tiempos. Yo no sé si usted está claro con eso, que su venida está muy cerca. Entonces esta mujer lo tenía enfrente y no, ella sabía que había algo especial. Ella podía discernirlo, ella podía ver que había, porque Jesús es la gloria de Dios. Entonces él no era común. Aún su físico, aún ella sabía que era judío, que no era legal que él estuviera ahí. Ella sabía que había algo diferente. Porque ahora mismo a nosotros se nos acerca una persona que uno no conoce, uno ni lo mira. Espérese, señor, yo no hablo con todo el mundo. ¿Sí o sí? Sin embargo, ella lo escuchó y entró en conversación con él. Pero Jesús también fue un atrevido, porque él estuvo expuesto, porque él estaba como una adúltera y pudo haberse dicho muchas cosas de él. ¿Quién? Pero ese estaba con fulana en el pozo.
Señora, ¿verdad? Sin embargo, a él eso no le preocupó, porque para él era más importante que esa samaritana sea. Él sabía que él había llegado a ese lugar para darle la libertad a ella, para que esa mujer verdaderamente supiera lo que es la libertad en él, para que ella entendiera que de su interior es cierto que correría ríos de agua, y que cuando ella tuviera ese encuentro con él nunca más iba a tener sed. Cuando ella llega desesperada donde todos los samaritanos, me imagino que al principio hicieron así, pero me impresiona que ellos no le dijeron nada, ellos le escucharon, porque cuando usted tiene un toque con el maestro, la gente ya no te metía. En ese pozo todo cambió, su vida cambió, su atmósfera cambió, su forma de hablar, ya la gente la veía diferente, señores, en un toque. Pero muchas veces nosotros creemos que tiene que ser 10 años, ya tú sabes. ¿Y cuándo? Y cuando Dios te va a cambiar la vida, Él no necesita tiempo, porque Él es el tiempo. ¡Aleluya! Dios hace. Aleluya. Al Dios que usted y yo le servimos, créame que nosotros vamos a empezar a recibir lo que Él nos ha prometido. Yo siento de parte de Dios que aquí hay gente que está esperando promesas de hace años. Y usted sabe por qué usted no la tiene, porque no ha movido la nube. No me voy a atrever a decir que no tenemos un encuentro, eso no. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro, se nos imparten cosas de Dios. Pero si no la conocemos, no la usamos. Es como que usted tenga un testamento por ahí, le den unos millones. Y si usted no sabe que están, usted nunca lo va a reclamar. Pero cuando ella tuvo un encuentro con él, en ella hubo una impartición. Que fue lo mismo que pasó con María. Lo mismo que pasó con Elizabeth. Hubo una impartición desde el vientre. Jesús le impartió a ella, por eso ya no la vean igual. Aunque quisieran ya, no era la samaritana que tuvo un encuentro con un profeta. Para otros con el ungido, con el que ellos estaban esperando que venía. Entonces yo me lo imagino a ella que tú digas, no, porque alguien prometió, alguien dijo que venía a salvarnos, alguien dijo que venía y lo estamos esperando, y él te diga, mírame, es que soy yo. No, pero que él viene. Parece que no me estás entendiendo. Es que ya llegué. Amén. Gloria a Dios. Hay gente que está esperando que Jesús venga. Sí, yo quiero que tú esperes, pero su segunda venida. Pero hay gente que está esperando a la primera. Y muchas veces creemos que estamos operando con el conocimiento de Él, pero no lo ponemos en acción. Y Él es verbo. Lo dice la palabra, Él es verbo. Y si Él es verbo, Él es acción. Tiene que haber movimiento. Movimiento. Todo se va con un toque. No sé, si no preguntan a la mujer que tuvo de sangre, ¿qué le pasó? Se secó ahí mismo. Con solo tocar el manto. Con solo tocar el manto. Y podemos citar tantos pasajes de la Biblia. A mí me impresiona la vida de Jesús. Para mí es un líder que de verdad me rompe el cerebro. Cómo Jesús se movía, cómo hablaba, con aquel dominio de su vida, porque sabía quién era. No, que mira que aún el enemigo quiso conquistarlo, pero él sabía quién era. Él sabía que su papá no se contradice y que el enemigo, por más que hable, no hay forma, porque él sabía, número uno, quién era y para qué había venido. Entonces, si Dios te dio una palabra y todavía no se ha cumplido, ay,
ay, yo creo que yo voy a morir. Yo creo que una gripe. No se ha cumplido lo que Dios te ha prometido. ¿Será que me voy a morir? Y vamos al médico y el médico te da un diagnóstico como a él le da la gana. ¿Y usted se lo cree? Ay, parece que Dios en el cielo que va a cumplir lo que me dijo. Porque queremos acomodar lo que Dios dice. Amén. Y cuando nosotros, Dios está buscando hombres y mujeres que le crean de verdad, aunque no se vea. Es que si Él lo dijo, yo lo creo. Si Él lo dijo, yo lo creo. Entonces yo no sé si tú necesitas un encuentro con Jesús. Yo no sé si hoy tú lo necesitas, yo lo necesito. Pero hay una condición. Suelta el cántaro. ¿Sabe cómo se llama el cántaro? Trabajo, distracción, esposo, hijos, excusas. Y hasta que no sueltes el cántaro, no vas a poder entender que tienes al maestro frente a ti. Hasta que no sueltes el cántaro, no vas a poder entender las cosas espirituales. Esta mujer le hablaba en lo que ella conoce, en su naturaleza. Jesús le hablaba en el espíritu y aún le hablaba en el espíritu, ella no podía entenderlo. Él le hablaba de un agua eterna y ella decía, pero que tú no tienes cántaro. Porque queremos darle forma a Dios. Queremos ponerlo como nosotros entendemos. Queremos que Él se mueva como usted y yo queremos que Él se mueva. Y a Dios, por más que usted quiera, no, usted no lo va a limitar nunca. Porque yo no sé lo que si a usted le pasa, pero a veces yo lo espero por la derecha y él viene por la izquierda. A veces creo que viene de frente y es por atrás. Porque Dios siempre nos sorprende. Y el día que Dios deje de sorprendernos, vamos a dejar. Yo escucho gente que se acostumbra a los milagros. Ay, pero si fue Dios, claro que va a ser un milagro. Yo digo, pero Dios mío. Se acostumbran a la gloria de Dios. Se acostumbran, claro, eso es normal, desde que yo predico eso es lo que pasa. El día que Dios deje de sorprenderte, con propiedad te lo digo hoy, con el respeto de la pastora, déjalo. El día que Dios deje de sorprenderte, déjalo. Porque su palabra dice que cada segundo, cada minuto, Él nos sorprende. Y el día que usted pierda esa expectación, y ese anhelo, y ese deseo, y esa motivación, al problema usted está muerto en vida. Usted necesita la unción de resurrección. Porque muchas veces nosotros andamos creyendo que estamos vivos. Usted está muerto en vida. ¿Y usted qué cree que está vivo? Y uno es así. No huele a muerto. No así. No valen los perfumes. Es que tú hueles a muerto. Por eso es necesario que usted siempre, no es suficiente con un día, hace 10 años que yo hice la oración de fe. Todos los días hay que tener un encuentro con Dios. Todos los días. Usted tiene que levantarse con esa expectación. Y hoy, dime, ¿qué va a pasar hoy? Que si Él no te diga, solamente te diga avanza. Camina. ¿Pero para dónde camina? Yo creo sendas donde no hay. No te preocupes por eso. Que eso me toca a mí. Lo tuyo es que camine. Y así hay mucha gente frisada, esperando que Dios haga. Y Dios diciendo, pero ya yo hice. Ya está hecho. Todo está hecho. Lo que pasa es que como no estamos en esa profundidad y en esa entrega con Él, nuestras vendas, todas no han sido quitadas, ha ido quitando algunas. Decimos, ay, pero mira el sol brilla, yo como que... ay, las flores.
Antes creíamos que era normal y ahora decimos, wow, qué creación. Porque cuando nosotros venimos al Señor y tenemos ese encuentro con el Maestro, nuestra vida empieza a tener sentido. Amén. Hasta que no tenemos un encuentro con Él, usted cree que la vida es comer, dormir, levantarse y hacer y vivir. Pero después nosotros entendemos que hay un propósito. Y que el propósito de Dios para tu vida te toca a ti. Gloria a Dios. Averiguarlo con Él. Para que tú eres buena. Para que fuiste creada. Ay, yo fui creada para adorar. Ajá, pero hay algo más. Eso es para. Porque quiero recordarte que somos integrales. ¿Sabes qué significa eso? Usted es espíritu, que usted es alma y que usted es cuerpo. Y esas tres bocas hay que alimentarlas. Porque cuando usted no la alimenta conjuntamente, entonces va a pasar lo que dice Pablo. Es que yo tengo que menguar para que el Cristo crezca. Amén. Es que yo tengo que menguar para que el Cristo crezca. Para que haya un equilibrio entre las tres boquitas, como digo yo. Espíritu, alma y cuerpo. Hay gente que vive en la emoción. Y yo no vine aquí a emocionarte. Y te mueve la emoción y uno sale así. Hasta que llega a la casa. Hasta que llega a la casa. O a veces hay un chance hasta el otro día en la mañana. Y uno dice, ¿qué fue? Y esta no era la que estaba ayer. Porque esto no es por emoción. Esto es por convicción, por relación. Amén. Y fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Si Jesús, cuando se vio tentado por Satanás, había negociado un poquito, como de las tres, una. Pero Jesús sabía quién era. Amén. Jesús sabía. Jesús iba más allá. Jesús sabía que iba a ser tentado, porque ya su Padre se lo había comunicado. Pero tú sabes por qué se lo había comunicado a su Padre, porque había una conexión. Entonces muchas veces tú y yo queremos que Dios nos hable, pero tú no entras a hablar con Él. ¿Cómo te va a hablar? Ay, no, a través de la hermanita que me ponga la mano. Señores, yo he tenido gente que me llama y me dice, Lice, ¿tú qué ora tanto? Pregúntale a Dios tal cosa, digo yo. Gente con mucho tiempo en la iglesia que se sabe en la Biblia más que yo. Amén. Y yo le contesto, tú sabes que yo creo que a ti te oye mejor. ¿Por qué? Porque tú lo vas a pedir con más fervor que yo. Porque tú eres que lo quieres. Y tú lo vas a mover más rápido que yo. Nosotros tenemos que aprender a tener relación con Él y a no depender. Y gloria a Dios por los líderes, por los pastores, por las iglesias. Claro que sí. Acuérdense que yo hablé que somos integrales, espíritu, alma y cuerpo. Pero lo primordial es que usted aprenda a tener una relación con Él, porque cuando su líder no esté, cuando Vivian no esté, ¿a quién te vaya? Cuando la pastora esté en Maná, ¿a quién usted va a llamar? Ay, yo no sé, ya me la busco. La palabra dominicana. ¿A quién vas a llamar? Si tú no tienes una relación con el Maestro. Amén. Si no hay una intimidad. Y por eso hoy el Señor te dice, hoy suelta el cántaro. Porque el cántaro está impidiendo tu relación. El cántaro te está distrayendo. Y ya Dios no quiere que tú estés junto al camino, Él quiere que tú estés en el camino. Porque por muchos años estamos junto al camino. Y como nos está en ráfaga, uno cree que está en cuando uno va entrando más y más lo dice. Yo creía que, ¿por qué? Porque su palabra es nueva cada mañana. Yo me encuentro con el Maestro cada día. Tú lo tienes, te cambia la forma.
Te cambia tu manera de pensar, te cambia tu manera de hablar, te cambia tu manera de actuar. Entonces te pasa como le decían a Pedro. Claro que tú eres de los que andan con él. Tú hablas como él, te vistes como él, caminas como él. No hay forma. Entonces usted va a llegar a los sitios, usted no va a decir, yo soy cristiana, ¿tú sabías que era cristiana? Pues no me he dado cuenta. Eso es triste. Que tú tengas que decir que tú eres cristiano, para que te lo crean. Ay, sí, es verdad, pregunta en la iglesia que yo voy. Porque el Cristo no se dice, el Cristo se muestra. Se muestra. Y la mejor prédica que tú das con tu eres. El mejor mensaje que tú puedes predicar es tú mismo. Tú mismo, que seas tú el mensaje. Entonces, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con el cantar? A ver, ¿qué vas a hacer con el cantar? Jesús tomó forma de hombre, caminaba como hombre, comía. Sin embargo, a sus discípulos que anduvieron con él, él le dijo, ¿de qué hambre que tú me hablando? Si mi comida es hacer la voluntad del Padre. Seguía Jesús siendo inocente. Seguía aún lo que caminaban con él sin entenderle. ¿Se parece hoy? Años en la iglesia. Años con la misma oración. La misma. Gente con la misma oración. Señor, ya tú sabes. Desde que se convirtieron. Haciendo lo mismo. Porque no ha habido una renovación aquí. Y la palabra dice que nosotros tenemos que renovarnos como el águila. Y que de la única manera que usted y yo vamos a ser transformados es leyendo la palabra, pero viviendo. No hay forma solamente de quedarte en conocimiento. Tienes que bajarlo al accionar. Y vuelvo y te digo, Jesús es verbo. Verbo. ¿Por qué no dicen que Él es verbo? Para que nosotros entendamos que hay una acción. Jesús se alimentaba de la voluntad del Padre. Jesús se alimentaba para agradarle a Él. Y todo lo que hizo fue para darle la gloria y reconocer a su Padre. Todo lo que hizo. Entonces, yo concluyo pensando, hacemos una oración de fe. ¿Es así? Donde le decimos al Señor que Él es nuestro Señor y nos la repetimos así, como papagayo. Señor, ya lo sabe y acepta y escribe mi nombre en el libro de la vida, pero no le ponemos ni siquiera sentido a lo que estamos diciendo. Le estamos diciendo a Él muchas veces en la oración, rómpeme, envíame a mí. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que hablar con entendimiento. Y si usted está cantando, usted tiene que entender, o adorando, como usted le quiera decir, lo que está diciendo. Envíame a mí, rómpame y hazme de nuevo. Entonces, si tú le estás diciendo eso al Señor, porque cuando Él empieza a romper, hay problema. Tú le dijiste que te haga de nuevo, que te haga de manera de Él. Entonces, aceptamos al Señor. La palabra de Dios dice que cuando tú aceptas a Jesús, adquieres su ADN. ¿Eso lo dice? Entonces, si nosotros adquirimos el ADN de Él, como Cuchi, se supone usted hable como Él, se parezca a Él. Todo. Entonces yo pregunto, es una pregunta. Si nosotros hicimos esa oración de fe hace 15, 10, 5, 4 años, ¿qué pasa que no nos parecemos a Él? Hubo un fallo. Se equivocó Dios. Porque no lo hemos hecho desde el corazón. Porque lo hemos repetido de palabra. Y nos volvemos a lo que haga la oración,
no es haciendo la oración, es viviendo la oración. Es un modelo que el Señor nos entregó. Y sí, Eva, ay, la hermana dijo que ya no hagan oración. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que además de la oración lo hagas con entendimiento y creyendo lo que estás diciendo. Entonces, desde el momento que tú dices que tú lo aceptas a Él, le estás diciendo, estoy dando permiso para que el Espíritu Santo haga conmigo lo que quiera hacer. Para que saque de mí toda esa raíz de amargura, toda esa falta de perdón, todo ese pique que tengo por dentro, porque me dejaron, porque me abandonaron, porque me violaron, porque me hicieron. Hay que dar permiso. Y hoy yo te invito, suelta el cántaro y dale el permiso al Espíritu Santo que entre a tu corazón. El Señor no quiere hombres y mujeres ficticios que quieran vivir y hablarte. Acuérdate que Él ve el corazón, no es lo que tú dices. Y muchas veces nosotros con nuestros labios estamos diciendo cosas, pero en el corazón hay otra. Amén. Y el Señor, cuando la vio a ella, le dijo, ve, busca a tu marido. Pero ¿qué marido? Si ¿quién ha dicho? Porque cuando usted está lleno del poder de Dios, usted sabe cuando le están hablando el chéchere. Lo que pasa es que a veces es que quedarse tranquilo y dejar a Dios ser Dios. Pero a Dios, usted no lo engaña, porque Él sabe lo que hay en tu corazón. Así que yo te invito, mujer, a que te pongas de pie en esta hora.